Para los que usamos ArmApp o los que usamos ArcGIS Pro, pues quizás es relativamente fácil entender lo que es un proceso de análisis geográfico. Pero realmente, si se acuerdan, hace como 25 slides yo les decía, nos está tocando movernos a sectores no tan geográficos. Y esta es la típica herramienta que hoy puede servir para llevar el análisis geográfico a situaciones de negocio, porque es más fácil de usar, digamos. Es mucho más visual en el comportamiento, uno mueve variables y él va construyendo las gráficas. Yo los invito a que lo miren. Ayer en la preconferencia hubo un taller sobre Insight, pero les recomiendo porque realmente es una manera de aproximarse a el análisis de África, el análisis exploratorio de datos con una herramienta, digamos, muy moderna y muy fácil de entender, de aprender también a manejar. Uno de los componentes de analítica va a ser el análisis de tiempo real. Aquí básicamente pues va a venir toda esa capacidad de procesar y de crear algoritmos que sean capaces de encontrar las alertas y los puntos importantes de grandes cantidades de datos. Aquí lo que estamos hablando es de datos cada segundo y escoger de esos datos cuáles son los relevantes, y muy pegado a la analítica va a ser la visualización y los tableros de control. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Operational Dashboard, que son básicamente estos, son completamente configurables y uno puede aprovechar toda esa información que está llegando para generar, no sé, si aquí hay 1 millón de datos entrando, muéstreme solamente los que tienen las características que son relevantes. Entonces, sistemas de alerta o sistemas de seguimiento. ¿Dónde están pasando los eventos? ¿Dónde estoy teniendo accidentes? Piensen esto como tableros de ejecución que van conectados además con herramientas de trabajo en campo, o con celulares, o con fotografías. Entonces, estos son la capacidad de análisis en tiempo real, más la capacidad de generar tableros de control como estos. Piénsenlo como ese paso también que se puede dar en el sentido de aprovechar datos en tiempo real, pero también de tener una visión operacional de una situación cualquiera que sea relevante para su negocio. Como se podrán dar cuenta, apenas llego a este slide me pongo un poco nervioso. No es mi tema favorito, porque me da un poco de miedo lo que viene en inteligencia artificial y porque siento que aquí es un terreno muy nuevo por explorar, pero como yo me siento tan poco versado en el tema, le pedí a Reinaldo Cartagena, que es uno de nuestros arquitectos de solución en ERRI, que nos cuente un poco qué está viendo y que les muestre algunas ideas de lo que está pasando con ArcGIS y con inteligencia artificial para que se lleven ideas. Reinaldo, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Okay. Bueno, para mí es un honor poder compartirles algo de lo que estamos haciendo de innovación con todo este tema de inteligencia artificial y machine learning, que ya viene incorporado en la plataforma ArcGIS. Está accesible para ustedes en la versión de ArcGIS Pro, las últimas versiones que ya tienen, que ya incorporan un conjunto de algoritmos que permiten a ustedes dejar de pensar de que esto es algo del futuro, sino que esto es algo de hoy. Esta imagen que está ocurriendo es algo que nos vamos a encontrar cada día más. Cada día las máquinas no vamos a saber si vamos a estar compartiendo con humanos o con máquinas. Cada día van a ser parte integral de nuestra sociedad, de nuestra vida. Ya tienen muchas funciones que hace nuestro cerebro incorporados en cada una de sus funciones. Este tema de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning, que son 3 cosas, la gran área del conocimiento se llama inteligencia artificial. Eso no es algo nuevo, esto sucede en la Segunda Guerra Mundial, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y fue desarrollado por alguien que se llamó Alan Turing. Alan Turing fue la persona que desarrolló el código Enigma que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos a crear todos esos algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, pero ¿qué ocurría en ese momento? Pensábamos que era algo del futuro y no teníamos las capacidades de procesamiento y almacenamiento de información de las que hemos hablado en el transcurso del día para poder abordar este tipo de algoritmos. Luego, en el 2010 aparece el concepto de machine learning, que es un tema ya
de aprendizaje automático, entender de comportamientos humanos y poderlos simular. Y lo último, reciente, 2014, es el concepto de Deep Learning. Deep Learning es inteligencia artificial mucho más profunda aplicada a redes neuronales que simulan todo el comportamiento del cerebro. Otro de los temas que vamos a tener acá incorporado dentro de esto es, ¿qué es la inteligencia artificial? Es lógica, árboles de decisión, reglas de sí entonces. ¿Qué es Machine Learning? Modelos de predicción. Vamos a atacar aquí un ejemplo de cómo hacer predicción a través de un sistema, de un modelo de Machine Learning supervisado. Mejorar las experiencias, realizar estadísticas y el tema de Deep Learning como algoritmos de entrenamiento y reconocimiento de voz e imágenes. Es algo que ya está ocurriendo, ese tema de reconocimiento de voz e imágenes. Podemos hacer una interfase con TensorFlow y poder conectar un video y jalar las direcciones de los objetos. Podemos aplicarle una imagen y sobre la imagen poder detectar ciertos patrones y poder detectar objetos. ¿Dónde vienen incorporadas estas herramientas? Vienen incorporadas en predicción, en clustering y en clasificación. Son tres técnicas que ya incluye todo ese tema y todo ese core de negocio para manejar todo este tema de inteligencia artificial, que no es más que hacernos la vida más fácil. Algo que era antes complejo, esto ya lo va a hacer más sencillo, porque la máquina va a hacer mucho más de lo que está haciendo hoy. ¿Dónde se encuentran incorporadas estas herramientas o estos algoritmos de Machine Learning? En temas de predicción, en esta lista de algoritmos que ustedes lo consiguen en ArcGIS Pro. En temas de clasificación, en estos árboles de decisión, soporte de vectores, clustering, algunos análisis de densidades basados en la ubicación. Ya esto es una realidad y lo pueden usar en las versiones de ArcGIS Pro. Es entrar, entender, parametrizar, asignarle las fuentes de información y comenzar a hacer predicciones y análisis sobre estos elementos. Vamos a mirar un ejemplo, dos demostraciones de dos algoritmos. El primero es un Machine Learning no supervisado, quiere decir que no requiere una base de datos de entrenamiento. Es el primero de ellos es un análisis basado en la densidad y el segundo es un Machine Learning supervisado. Vamos a mirar los dos ejemplos y aquí abrimos nuestro ArcGIS Pro. Para este caso tenemos una base de datos de puntos que representan los colegios de una ciudad. Ubicamos aquí en nuestra herramienta de análisis nuestro algoritmo de Machine Learning, que en este caso es el algoritmo de densidad. Le indicamos cuál es la entrada de nuestra simulación, la entrada de colegios. Él me indica cuál es el output, la salida de ese proceso de Machine Learning. Le digo qué tipo de algoritmo. Tenemos tres métodos para aplicar Machine Learning. Vamos a ver uno de ellos. Es un Machine Learning basado en la ubicación. Le decimos el número de elementos mínimos que forman un clúster. En este caso le vamos a indicar 10 elementos. Y la distancia entre ellos, que en este caso va a ser 500 metros. Con estos parámetros mínimos, el sistema le indicamos cuál va a ser la operación que tiene que hacer. Va a hallar la relación natural que existe entre los elementos por ubicación. No es un buffer de 500 metros. Es una relación equidistante entre todos los elementos. Automáticamente el sistema me indica en su resultado que acaba de terminar el proceso, habilitamos el clúster y me indica cuáles son los clústeres. ¿Para qué me sirve esto? Para atender o simular en estos colegios una situación de emergencia. Como no tengo recursos infinitos, tengo que focalizar dónde genero el mejor impacto con los recursos, rápidamente para poderlos atender. Puedo hacerlo con clientes. ¿Cómo apoyo una estrategia de una compañía a unos clientes? ¿A quién visito? ¿Dónde enfoco mis recursos? Puedo también aplicarle una distribución normal a estos tipos de elementos y me dice qué elementos están a una desviación estándar. Me acerco sobre estos elementos y ahí me aparece el conjunto de puntos que forman el clúster. Si combino estos clústeres con algunos polígonos,
puedo hallar la zonificación para atención de eventos, clientes, personas, recursos, visitas, estrategias, y con eso me ayuda a todo el proceso de armar las zonas. Algo que antes era un poco difícil. Bien, ¿qué tal les pareció este algoritmo? El segundo algoritmo, que es Machine Learning supervisado, mezcla un conjunto de variables socioeconómicas, un conjunto con las cuales se armaron unas zonas para atender unos municipios. Con este conjunto de variables, que son pobreza, necesidades básicas, NBIs, índices de servicios públicos, los usamos para poder predecir cuál va a ser el comportamiento a futuro de determinadas zonas. Usamos nuestro segundo algoritmo, que en este caso tenemos aquí las zonas, eso fue en el año 2005, donde se determinaron esas zonas para atender esos municipios. Ahora vamos a proyectar o predecir cuál es el comportamiento de esas nuevas zonas con los nuevos datos, ya proyectados al 2017. Entonces aquí está el algoritmo de Machine Learning, es el algoritmo de Forest. Forest es un algoritmo, llamado en la traducción es bosques, donde cada una de esas 10 variables es un nodo del árbol. Árboles de decisiones y modelos de regresiones que utilizan un chi cuadrado y todos estos elementos para armar sacar esa bola de cristal y decir, así va a ser su futuro. Haga algo, tome datos del pasado, haga algo en el presente, o modifíquelo o manténgalo de la forma como lo quiere usted, contrólelo. Bien. Aquí encontramos dos elementos. Como es un Machine Learning supervisado, hay dos formas de poderlo ejecutar. Una de las formas es usar una base de datos de entrenamiento. Entonces, si yo tengo ya estas variables, yo puedo hacer un entrenamiento con estas variables. O puedo hacer una predicción tomando datos vectoriales, datos alfanuméricos, o puedo también tomar datos raster para hacer este tipo de predicciones. Aquí ya corrimos la parte de entrenamiento del algoritmo y me dijo cuáles eran las variables que estaba usando. Para este caso está la lista de variables en su lado derecho. Luego hacemos un join de cada una de las variables, hacemos un mapping uno a uno de cada una de las variables que vamos a usar en nuestro modelo de predicción y ejecutamos el algoritmo. Para facilidad de todo esto, lo que hicimos fue se creó una tarea en ArcGIS Pro para automatizar todo el proceso y no tener que estar seteando cada una de las variables. Automáticamente el algoritmo comienza a ejecutar y hacer su predicción. En cada una de las variables del algoritmo de Forest, que es una adaptación de Leo Brainman, se hace sin simulaciones y determina cuál es el mejor comportamiento de cada variable. Luego toma cada una de las variables y arma todo el árbol de decisión. La suma completa me indica cuál va a ser la predicción de cada variable. Pero observen algo importante sobre esto. Habilitamos acá y hubo un cambio de zonificación. Vamos nuevamente a nuestra tarea. Pero algo importante dentro del resultado de nuestro algoritmo. Aquí están los datos estadísticos que usó, las simulaciones que fueron halladas, los errores encontrados, errores estadísticos. Algo importante, la importancia de cada variable. Nunca le indicamos cuál era la importancia de cada variable. Él dedujo la importancia de las variables con las simulaciones y la predicción que hizo en cada una de esas variables socioeconómicas y determinó que la que mayor importancia tenía era el número de muertes por infecciones respiratorias y luego así armó su importancia. Y me dio su pronóstico o su predicción de esta simulación. Bien. Iremos acá, es esta, algo que se parezca un poco a esto. Observen que perdón, acá ya. Algo que se parezca acá. Esta. Bien. Ahí está. Observen que hubo un cambio en la zonificación. Estos dos municipios que estaban aquí en esta zona 16, acá fueron modificados. La mejor forma para atender estos municipios es
asignándoles a zonas diferentes. Si abrimos esto, expandimos este elemento acá, acá está la importancia de cada variable. Número de infecciones, tasas de hacinamiento, que fueron las calculadas por el algoritmo. Pero las zonas de predicción. Él me arroja una información aquí que tiene que ver la zona actual y la zona a la cual hizo la predicción. Me acerco a cada una de esas zonas. En este caso, esta zona de acá, aquí un cambio de estas zonas, hacemos un zoom to a esta zona, y aquí me aparecen los cambios reflejados. Estas zonas se dan atendidas en la 2, ahora son atendidas en la zona 6. Es otro de los algoritmos. Como esto, hay muchos más ejemplos que se pueden aplicar con geometrías de tipo punto, con geometrías de tipo polígono, y esos temas de modelos de regresión que antes había que hacerlo, implementarlos usando Python o usando cualquier tipo de elemento, ya aquí vienen incorporados. Simplemente es incorporar los datos, armar los modelos y ejecutar esas predicciones. Es un ejemplo de cómo se puede rezonificar rápidamente, porque esas rezonificaciones en algunos negocios no es tan fácil. Aquí teniendo los datos, los mapas base, ya podemos rezonificar un conjunto de sectores. Muchas gracias. Gracias, Manuel.